Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la Santa Misa basándome en el libro del Padre Martín de Cochem, explicación de la Santa Misa, el capítulo 10, en la misa renueva a Jesucristo su efusión de sangre. Hemos visto en la charla anterior que la misa es el mismo sacrificio de la cruz. El mismo sacerdote principal ofrece Cristo mediante su ministro sacerdote humano, y la misma víctima está ofrecida. Hemos visto también que en el Antiguo Testamento Moisés, después de recibir la ley, roció el pueblo con la sangre de los corderos y animales para purificación. Ahora San Pablo dice: si la sangre de los machos cabríos de los toros y la expiación del agua mezclada con las cenizas de una ternera santifica a los que han sido manchados, dándoles una pureza exterior, con cuánta más razón purificará la sangre de Cristo nuestras conciencias de las manchas que hemos contraído por nuestros pecados, haciéndolos capaces de rendir un culto más perfecto al Dios vivo y verdadero. Bien. Entonces ahora vamos a ver en qué consiste la infusión de la sangre de Cristo para nosotros. Tan verdad es que la sangre de Cristo es derramada en el santo sacrificio de la misa, como también es verdad que lo es de una manera espiritual sobre todos los asistentes y sobre también las almas del purgatorio. Se ofrece el sacrificio por vivos y difuntos. En el Antiguo Testamento tenemos una hermosa imagen de este misterio. San Pablo se la refiere en estos términos en su carta a los Hebreos, capítulo 9, 19 a 20. ¿Qué dice? Moisés tomó sangre de las terneras y de los machos cabríos y roció con ella a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que Dios ha hecho con vosotros. Y en la cena, última cena, que es cuidado, Santa Cena Sagrada del Antiguo Testamento, comía el cordero, es una cena sagrada, no es profana. Y bien, nuestro Señor podemos acuñar en el tronco del Antiguo Testamento el culto del Nuevo Testamento. Cuando comió el cordero con los apóstoles el Jueves Santo, y bien, cumplió el rito del Antiguo Testamento, toma el pan y dice: ese es mi cuerpo entregado por ustedes, es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza. San Pablo, 1 Corintios 11, lo dice: sangre de la nueva alianza, derramada por ustedes por muchos en remisión de los pecados. Hagan eso en memoria mía. Entonces San Pablo dice: en la última cena, nuestro Señor pronunció casi las mismas palabras sobre el cáliz que Moisés. Esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza. Nueva alianza, Nuevo Testamento. San Lucas 22, 20, y también dije 1 Corintios capítulo 11. El famoso teólogo Marchand afirma: la preciosa sangre es derramada en la misa y los fieles que asisten son rociados de una manera espiritual. La sangre de Cristo clama por nosotros y por los asistentes y por los que se unen a este sacrificio. San Juan se expresa aún con más claridad: el Salvador nos ha amado y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Esta sangre es también la doctrina de San Pablo. ¿Os habéis acercado a Jesús, mediador de la nueva alianza, y a la expresión de una sangre más elocuente que la de Abel? Sangre de la nueva alianza. Hebreos 12:44. El Salvador nos ha amado y nos ha lavado con su sangre, lavando nuestros pecados. Esto lo dice San Juan en el Apocalipsis 1:5. Si se os preguntase: ¿cuándo nos acercamos a Jesús, nuestro mediador? Responderéis: en la Santa Comunión os acercáis mucho a Él, puesto que lo recibís en vuestro corazón.
Pero por esto mismo vais a Él, más bien buscándole como alimento de vuestra alma, que como a vuestro mediador, mientras que en la misa os acerquéis a Él como verdadero mediador, porque Jesús desempeña ahí las funciones del gran sacerdote y ora oficialmente por el pueblo. Insiste en esto. Hay gente que no va a misa porque no puede comulgar, sea la razón por la cual no comulga, ¿ok? ¿Para qué voy si no comulgo? No, hijito, aunque no comulgues, asistiendo a la misa, bien, Cristo te rocía con su sangre. Te alcanza la gracia de la conversión. En la misa, asistiendo a la misa, Jesús ora por el pueblo como mediador y como sumo sacerdote, oficialmente ora por el pueblo. Mientras que la comunión usted se acerca para alimentar tu alma con el cuerpo de San Cristo. Claro, las dos cosas es mejor. Las dos cosas es mejor. Pero el que no pudiera comulgar, asiste a la misa, y bien recibe muchas gracias, bendiciones y protección. Cristo ora por todos, justos pecadores, en ese momento, como el sumo sacerdote del Nuevo Testamento, y ora oficialmente. Al acercarnos a nuestro mediador, nos acercamos a la preciosa sangre que se esparce espiritualmente sobre el altar y del altar sobre nuestras almas. En su pasión Jesús derramó su sangre divina, pero esa sangre cayó entonces sobre los verdugos y sobre la tierra y la roca, ¿no? En la Santa Misa, la misma sangre es vertida, derramada, pero corre sobre las almas de los asistentes. En la Santa Misa, la sangre de Cristo se derrama sobre los asistentes. El sacerdote rocía al pueblo cristiano con el agua bendita, como Moisés rociaba a los judíos con la sangre de las víctimas. Así el Salvador rocía a las almas con su sangre preciosa. En la misa cantada se rocía con agua bendita el pueblo, ¿no? Y bien, en la misa Jesús nos rocía con su sangre. En la misa Jesús nos rocía con su sangre. Es algo muy, muy hermoso. Entonces, en la misa nuestro Señor, bien, nos rocía nuestras almas con su sangre preciosa. Continuamos con esto, es muy, muy hermoso. Estamos hablando de la Santa Misa. Entonces, Cristo en la misa derramó su sangre por nosotros, no estábamos ahí. En la misa y en los sacramentos, bien, nos rocía con esa misma sangre para purificar nuestras conciencias, santificarnos, protegernos, etc. Esta aspersión espiritual es infinitamente más eficaz que la aspersión material. Dijimos, los verdugos que mataron a Cristo sí se teñaron sus manos con la sangre de Cristo, pero lejos de convertirlos, los endurecía más. Mientras que si el Salvador hubiera rociado sus almas, éstas se habrían convertido. Si en la Santa Misa nuestro cuerpo fuese regado materialmente con la sangre de Jesús, sacaríamos menos provecho que con la aspersión espiritual que está purificando nuestras almas. Las santifica, las embellece de una manera admirable. Hace poco Padre Pío dice, si la gente supiera qué es la misa, tendríamos que poner policías delante de las puertas para poner orden, porque tanta gente, habría kilométrica cola. Santa Magdalena de Pazzi dice a este respecto, el alma que recibe la sangre de Jesús queda tan resplandeciente como si estuviese cubierta de una vestidura preciosa. Tiene tal esplendor que si pudiésemos verla, la tomaríamos por el mismo Dios cuya imagen es. Bienaventurada la criatura que está adornada con tanta magnificencia. Bienaventurado el ojo digno de contemplarla. Santa Catalina de Siena vio un alma en estado de gracia. Dice, si no hubiera sabido que hay un solo Dios, me hubiera puesto de rodillas para adorarla. Tan hermosa, tan hermosa. Oh querido lector, dice el padre Martín de Cochem, asiste a la Santa Misa para que la sangre de nuestro Redentor comunique a tu alma esta vestidura de gracia, que te haga digno de ser introducido en la sala del festín para regocijarte eternamente
con los ángeles y los santos. Después el Padre aquí nos da un ejemplo. Se lee en la vida del Papa Urbano IV el hecho siguiente. En el año 1263 había en Bolsena, diócesis de Orvieto, Italia, un sacerdote que después de haber pronunciado la palabra, sobre el pan las palabras de la consagración, cediendo a la instigación de Satanás, se puso a dudar de la transubstanciación, es del cambio del pan, el vino, en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Todo tuvo duda. Este desgraciado se decía a sí mismo: no siento nada, no veo el menor indicio de cambio. No es cierto. Se contentó con alimentar esta duda, llegó a negar positivamente la presencia real de Jesús, cayendo así en la verdadera herejía. Un día, al elevar la hostia, después de la consagración, la sangre corrió como una lluvia que cae de las nubes. Ya se considerará el estupor del sacerdote al ver este espectáculo. Permaneció inmóvil, muy emocionado, y se percibió que esta lluvia misteriosa venía de la hostia. El pueblo veía el mismo milagro y exclamaba: oh preciosa sangre, oh sangre divina, ¿cuál es la causa de tu efusión? Oh lluvia sagrada, corre sobre nuestras almas, purificándonos de nuestros pecados. Unos se daban golpe de pecho, otros derramaban lágrimas ardientes. Al oír los clamores del pueblo, el sacerdote volvió en sí. Esto quedó como estupefacto, ¿no? Volvió en sí, bajó la santa hostia y quiso colocarla sobre el corporal. Pero este quedó tan humedecido que apenas encontró un lugar seco donde pudiera depositarla. Ante semejante manifestación, los ojos de su alma se abrieron, reconoció su falta, se arrepintió sinceramente de su incredulidad y continuó la celebración de los divinos misterios de la misa, con tal abundancia de lágrimas que varias veces se vio en la necesidad de suspender sus oraciones. Después de la comunión dobló el corporal lo mejor que pudo, con objeto de que el prodigio quedase oculto. Mas cuando terminó la misa, los fieles fueron a interrogarle para cerciorarse de si era verdad lo que habían visto. El sacerdote se vio obligado a enseñarles el corporal lleno de sangre. Y al verlo, los asistentes cayeron de rodillas, golpeándose el pecho e implorando la divina misericordia. Este acontecimiento tan extraordinario atrajo gran número de curiosos a Bolzano. El Papa Urbano IV lo supo y ordenó que el celebrante fuese con el corporal a Orvieto, donde el Papa estaba. El desgraciado eclesiástico fue temblando. Se postró ante el Papa pidiéndole perdón, le contó sus dudas pasadas, la efusión de la preciosa sangre y le mostró como prueba los vestigios sobre el corporal teñido de sangre. El Papa, sobrecogido de emoción, se arrodilló y besó el yeso milagroso. Urbano IV hizo construir más tarde una iglesia magnífica en Bolzano en honor de la preciosa sangre de Cristo y ordenó que una procesión recorriese la ciudad el día del aniversario de este milagro. El milagroso corporal se ve hoy todavía en la Catedral de Orvieto. Este admirable suceso fue una de las principales razones por que este Papa confirmase la institución de la fiesta del Santo Sacramento, la fiesta de Corpus Christi. Lo que tuvo lugar en Bolzano hace algunos siglos se renueva diariamente en todas las iglesias en donde se celebra la Santa Misa. Cuando el sacerdote eleva la hostia y el cáliz, la preciosa sangre corre de una a otra como la lluvia cae de las nubes. No se derrama materialmente sobre la tierra ni sobre la cabeza de los hombres, sino sobre los corazones y las almas. Los corazones y las almas. Purifica a los fieles, los hace partícipes de sus méritos. Interesante esto. Lo hace partícipe de sus méritos. Purifica a los fieles. Méritos fecundos en buenas obras. Los alivia en sus debilidades. Los fortalece en sus tentaciones y opera efectos proporcionados a las disposiciones de cada alma.
Los hermanos, ya lo dije en las charlas anteriores, entonces los frutos que uno saca de los sacramentos son proporcionales a las disposiciones del alma. Por ejemplo, si usted va con un pequeño vaso de agua, tiene vaso de agua. Va con 3 litros, tiene mucho. Tiene un garrafón, tiene más. Va a un tráiler doble remolque, tiene 20.000 litros. Entonces la disposición es importante. Pero también para tener esas disposiciones hace falta un poco de formación, saber esas cosas, ¿no? Entonces, dijimos, en la misa, Cristo no derrama materialmente la sangre sobre la cabeza, sino sobre los corazones y las almas. Importante esto. Purifica a los fieles, los hace partícipes de sus méritos, fecundos en buenas obras. Mientras más uno es cristiano, realmente aplica lo que es el Evangelio, más se hace caritativo, bueno, generoso, ¿sí? Fecunda en buenas obras, los alivia en sus debilidades, los fortalece en sus tentaciones. Los fortalece en sus tentaciones y opera efectos proporcionados a la disposición de cada uno. Importante esa última, efectos proporcionados. Por eso hace falta vida interior, de oración, vivir en gracia de Dios, tener ese deseo, hacer actos de fe, esperanza, caridad, venir a la misa antes de la misa y no venir a media misa, y no distraerse, todas esas cosas, ¿no? Se esfuerza en hacer buenos a los malos. Cristo se esfuerza a hacer buenos a los malos, mueve a los indiferentes, convierte a los obstinados, ofrece a los enemigos del Salvador la gracia y amistad divina. Si el pecador estuviera de tal manera endurecido que persiguiera en el mal, pide misericordia por él, detiene el brazo vengador de la justicia divina. Ahí es algo maravilloso. Alguien dijo, cuando ya no habrá misa, será fin del mundo. ¿Por qué? Porque hay tantos pecados que ya manchan todo. La misa protege. Actualmente hay medios, no sé, electrónicos, etcétera, que impiden que bombas o otros aviones vengan, ¿no? Los capturan a tiempo, ¿no? No sé cómo se llama esto. Y bien, eso hace Cristo con la misa. Es un paraguas contra la maldición divina que merecen los hombres. Entonces obtiene gracias para los buenos, para que progresen. Obtiene gracias, luces para los malos, para que se convierten. Y los endurecidos, para ablandar su corazón. Por eso en la misa, después del sermón, el Padre toma la hostia, mira el crucifijo, dice, recibe Dios Padre esta inmaculada hostia, cuerpo de Cristo, Cordero de Dios, que te ofrezco por mis pecados, ofensas, negligencias mías, por todos los pecados de los presentes y también por todos los fieles cristianos vivos y difuntos, para que a mí y a ellos sirva para salvación eterna. No es poco, no es poco. Aunque ese no haría otra cosa que ofrecer el divino Cordero, hace mucho. Bien. Reconoce pues de cuán grande utilidad es para todos, sin excepción, asistir con asiduidad al santo sacrificio de la misa, porque lo repetimos, ahí es donde la sangre de Cristo nos purifica de todo pecado. Ahí es donde los malos son preparados para su justificación, su perdón, su conversión. ¿Cuántas veces en la misa, al ofertorio, gente que no había pensado confesarse, ve a un padre confesando, se va a ponerse en la cola? Así. La sangre de Cristo clama por esas almas. Clama por ellos. Jesucristo prepara esas almas para ser purificados de sus pecados. Ahí si hubieseis estado en el Calvario cuando la crucifixión y hubieseis sido tenido con la sangre que corría de las llagas de Jesús, ¿no habríais considerado esto como un favor excepcional? Claro que sí. Pues bien, está fuera de toda duda que si oís la misa con las disposiciones que habráis tenido en el Calvario, la aspersión mística espiritual de la sangre de Cristo os sería de tan saludable como si estuvieseis en la santa montaña del Calvario. Por eso digo, cuando usted esté en la misa, piense como si estuvieras delante de la cruz de Cristo el Viernes Santo.
Una de las principales gracias que reciben los que asisten a la Santa Misa es el clamor de la sangre divina vertida, derramada en el cáliz, y que implora la misericordia del cielo. Oh, cuán útil es a los pecadores esta apelación, cuán poderosamente apacigua la cólera divina. Todas las iniquidades que cometen atraen sobre nosotros la cólera del cielo, así como lo vemos en la Santa Escritura, Génesis 18:20, donde habla de Sodoma y Gomorra. El fuego del cielo bajó de esas ciudades. El clamor de Sodoma y Gomorra aumenta diariamente más y más, y el pecado ha llegado a su colmo. He aquí porque bajaré y veré si las obras de los hombres corresponden a este clamor. Esa era la verdad. El fuego cayó sobre Sodoma y Gomorra. En consecuencia, el pecado que clama a Dios y provoca su justa cólera. El pecado clama a Dios. Y hoy, queridos hermanos, estamos en esto. Todos estos millones de inocentes que matan, no solamente por aborto, también otras cosas, gente matada injustamente, clama al cielo. Todas estas viudas, huérfanos, oprimidos, claman al cielo. Todos esos pecados de Sodoma y Gomorra que quieren, hasta en la iglesia hicieron un ritual en Bélgica de bendecir supuestamente hombre con hombre en un disque matrimonio falso, clama al cielo. Pecados gravísimos esto. Pecados gravísimos, gravísimos. Entonces hace falta la Santa Misa, pedir misericordia al Señor, misericordia al Señor. Entonces el pecado clama a Dios y provoca su justa cólera. ¿Qué significa? Dios se retira. Alguien dijo, los tsunamis, terremotos, volcanes, tremendo, ¿no? Hace unos años hubo una explosión de volcán en Guatemala, el fuego subió 35,000 metros arriba. Vino la ceniza sobre la ciudad, etcétera, etcétera. Bien, alguien dijo, esos tsunamis, volcanes, terremotos, significan el furor de Dios, es decir, Dios se retira, deja la naturaleza, haga como quieras. Cuidado, somos criaturas. El mundo Dios lo hizo por nosotros, pero no tenemos derecho de utilizarlo mal. Cuidado, es algo serio. Entonces clama al cielo, es decir, Dios puede retirarse un poquito. Estamos fritos, ¿no? Estamos fritos. De hecho, el pecado se clama al cielo. En la Biblia está dicho, el salario de que habéis privado a los obreros que han cosechado vuestros campos clama venganza, dice Santiago Apóstol 5:4. Y este clamor se ha elevado hasta los oídos del Señor de los ejércitos. Dios por boca de Isaías llama clamor al pecado. He colocado a mi pueblo, dice este profeta, como viña plantada sobre la colina, y pensaba que ejercería justicia, pero no oigo nada sino el clamor de los pecados. Isaías 5:7. ¿Quién desarmará la cólera del Altísimo? ¿Quién apaciguará su terrible venganza? ¿Quién sino la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo? La sangre de Cristo. El clamor de nuestros crímenes sube hasta la altura de los cielos, pero más alto sube aún la voz suplicante de la sangre de Jesús, la que infinita y omnipotente no solo atraviesa los aires, sino que llega al cielo y penetra hasta el corazón del Padre Celestial. Ante la dulzura de esta voz, que es de tanta fuerza, se desvanece la aversión que había inspirado al Altísimo la multitud de nuestros crímenes. ¿Cómo, me preguntaréis, la preciosa sangre clama al cielo cuando no se oye nada en la tierra? Y yo os pregunto la misma cosa, ¿cómo clamaba la sangre de Abel, puesto que Abel había muerto? Eso no obstante, Dios dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí. Génesis 4:10. Este clamor no era material sino espiritual, y sin embargo fue tan penetrante que llegó hasta el corazón del Padre y obtuvo venganza contra el asesino Caín. De la misma manera, la voz preciosa de sangre es enteramente espiritual, pero es su fuerza tal que obliga a Dios a apiadarse de nosotros.
De hecho, Cristo dejó a propósito, después de la resurrección, las llagas de los clavos de su costado. Dice, Padre, yo di mi vida por esos pobres pecadores, misericordia pido por ellos. Cuidado, cuidado. Sí. San Pablo dice, os habéis acercado a Jesús, mediador de la nueva alianza, y de una sangre más elocuente que la de Abel. En San Pablo, Hebreos 12, 24. En la misa nos acercamos a Jesús como mediador para ser rociados con su sangre. En el momento en que recibimos esta aspersión es cuando su sangre clama a Dios por nosotros. En efecto, fijaos en la expresión de San Pablo. El gran apóstol no dice que la sangre que clama, sino la aspersión de la sangre. En otros términos, mientras que la sangre de Cristo estaba dentro de su cuerpo, no se hizo oír, pero sí una vez derramada en la dolorosa pasión, pues en ese momento fue cuando su voz se elevó toda poderosa para implorar la misericordia divina y el perdón para los pecados y pecadores. He aquí como esa misma voz se dirige en la misa con acentos irresistibles al Padre Celestial. Mirad, Dios mío, en medio de cuántos dolores y ignominias, con qué prodigalidad y amor he sido derramada y yo la sangre sagrada de vuestro Hijo unigénito. Considerad cuán vergonzosa y cruelmente he sido insultada, vertida, pisoteada. He padecido todo esto con la mayor paciencia para purificar a los pecadores y abrirles la puerta del cielo. Pero vos, oh juez severo, vais a arrojarlos al infierno y condenarlos eternamente. ¿Quién me agradecerá tantos suplicios? No serán los condenados, pues estos me maldecirán con rabia diabólica, mientras que los salvados, por mí, me bendecirán y ensalzarán en el cielo. Oh Padre de la misericordia, escuchad benigno mi oración, dice Cristo, y por mi amor conceded a los pecadores la gracia insignia de convertirse y enmendarse. Entonces los pecadores convertirse, mejorarse, enmendarse, y los justos la de acrecentar en santidad y perfección y perseverar hasta el fin. Cuando la sangre preciosa clama con tal fuerza, ¿cómo podrá Dios permanecer sordo? Oh, la voz de la sangre inocente de Abel se elevaba de la tierra al cielo para obtener justicia, mientras que la adorable sangre de Cristo pide misericordia. La sangre de Cristo pide misericordia por los pecadores. Sí, qué maravilloso, qué maravilloso. Por otra parte, Dios está más dispuesto a la piedad que a la severidad, como canta la iglesia. Oh Dios, de quien es propio apiadarse y perdonar siempre. San Pedro así expresa: Dios os espera con paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vuelvan a Él por la penitencia. Por eso, que hermanos, es importante pedir por los pecadores, pedir en sus rosarios, sus penitencias, sus oraciones, y también en la misa, pedir misericordia. Tanta gente que nos rodea, tanta gente que conocemos, tanta gente que vive a ojos humanos en pecado mortal, todo tipo de pecado. Pedir. Un kilo de oro vale toneladas de lodo, ¿no? Un alma decidida puede ser mucho, y apoyándose, claro, en la sangre de Cristo. Bien. La preciosa sangre abogó por nosotros en la circuncisión de Cristo, en el huerto de los olivos, en la flagelación, en la coronación de espinas, en la crucifixión del Señor. Obtuvo nuestro perdón, como lo dice el apóstol. Cristo ha reconciliado el mundo con Dios. San Corintios, 1 Corintios 5, 19. En la Santa Misa, esa sangre divina no pide con una sola vez, sino con otras tantas voces que gotas se derramaron. Pide de una manera penetrante, irresistible, con toda la fuerza de la santa humanidad, con toda la fuerza de la divinidad. Pide con todas las heridas del Salvador, pide con el corazón de Jesús y con todas las amarguras que ha sufrido este corazón sagrado. Pide, en fin, con la boca de Jesús y con todos los suspiros que han escapado de esta adorable boca. ¿Será posible que una oración emanada de la sangre de las heridas, del alma, del corazón, de los labios del Hijo de Dios, no enternezca al Padre eterno, por muy alejado que esté de nosotros,
a causa de la malicia de nuestros pecados. San Pablo dice, tenemos un poderoso abogado. La sangre de Cristo aboga por nosotros. Aun cuando hubiese resuelto negarnos toda misericordia, aunque pensase castigarnos sin el rigor de su justicia, el clamor desgarrador de la sangre de Cristo le haría olvidar su resolución. He aquí un milagro que se relaciona con nuestro asunto, dice el padre Martín de Cochem. En la pequeña ciudad de Waldürne, situada en Odenwald, en Alemania, sucedió algo en el año 1330, que al estar diciendo misa el cura Otto dejó caer por inadvertencia el cáliz con el vino consagrado, virtiéndose la preciosa sangre sobre el corporal. Esto puede pasar, no debería, pero pasó. Acto continuo apareció sobre el lienzo la imagen de Cristo suspendido en la cruz, alrededor del crucifijo, la cabeza del Salvador 11 veces reproducida, coronada de espinas, ensangrentada tal como quedó impresa en el velo de la Verónica. Esas imágenes eran naturales y de un arte tan acabado que ningún pintor hubiera podido hacer otra semejante. A la vista de este prodigio, el cura tembló, temiendo tanto la cólera de Dios como la del arzobispo. Cuando el santo sacrificio hubo terminado, ocultó el corporal ensangrentado debajo de la piedra del altar. Transcurrieron algunos años sin que el culpable sacerdote revelase a nadie esta manifestación de la presencia real de la preciosa sangre, pero tampoco pudo recobrar un solo instante la paz de su conciencia. El estado de angustia en que se encontraba le ocasionó pronto una enfermedad incurable. Atormentado de alma y cuerpo, el sacerdote Otto esperaba una muerte próxima, mas contra todas las probabilidades, sus inexplicables sufrimientos se prolongaron sin que pudiese curarse ni morir, ni cura ni muere. Acabó por convencerse de que era el castigo de su falta por haber ocultado el corporal prodigioso. Bajo esta impresión, mandó llamar a un cura vecino, le confió su secreto y murió. Se procedió a una investigación, la piedra fue levantada y el corporal encontrado, tal como Otto lo había descrito. Numerosos milagros ocurrieron en ese lugar. Urbano V concedió una indulgencia a los que visitasen esta iglesia. Si la preciosa sangre sube al cielo como una plegaria omnipotente, es también un incienso de agradable olor. En el Antiguo Testamento Dios recibía con agrado el olor de los holocaustos, de los sacrificios de los animales, que no obtendrá el perfume penetrante de la sangre divina de Jesucristo, derramada en el altar y ofrecida en la Santa Misa. Terminamos. En la ofrenda del cáliz el Señor dice: os ofrezco, Señor, el cáliz de salud, pidiendo a vuestra misericordia que se eleve con suave olor en presencia de vuestra majestad para nuestra salud y la de todo el mundo. Entonces, cuando presenta el cáliz, lo ofrece por nuestra salvación de los que asisten y la de todo el mundo. La de todo el mundo. Es algo maravilloso. Terminamos, dije. Jesucristo nos ha amado, dice San Pablo a los Efesios 5:2. Y se ha ofrecido él mismo al Señor como víctima de agradable estimación. Cuando el holocausto del Salvador se consumó en la cruz, se desprendió un perfume cuya suavidad hizo desaparecer la infección de los abominables sacrificios de los idólatras y los pecados de los hombres. Porque pudo más en Dios la muerte de Jesús y la efusión de su preciosa sangre que lo que le habían irritado todas las iniquidades del mundo. Igualmente hoy, cuando el Cordero sin mancha es inmolado sobre el altar por nosotros, sobre el altar y la sangre divina se derrama, un perfume de una dulzura incomparable se eleva hacia Dios y calma la cólera que le causan nuestros crímenes. Perfume divino de la sangre de Jesús que llena los cielos, extasiándose los ángeles y todos los espíritus celestes. Entonces, queridos hermanos, la misa no es cualquier cosa. Es el mismo sacrificio del Viernes Santo hecho presente de otro modo
pero con la misma eficacia en nuestro provecho. Y es Jesús que lo celebra mediante su ministro. Por eso hace falta aprovechar y también hace falta trabajar, apoyar las vocaciones, las familias numerosas. ¿Por qué? Porque el sacerdote de mañana, el santo cura de Ars de mañana, el Juan Bosco de mañana, el Padre Pío de mañana, es el niño que puede nacer hoy o este año. Es importante favorecer las vocaciones y también ayudar a los seminarios para que los futuros sacerdotes puedan comer y formarse. Eso también es importante. Y favorecer las vocaciones. Y hoy, por desgracia, he leído Padre Pío, un día confesando a una señora, le dijo de cerrar los ojos. Después de un momento, ¿qué has visto? He visto el Papa maravilloso, que era tu hijo, que abortaste, que no tuviste. Hoy, ¿cuántas familias pudiendo tener los hijos que quiere dar, no se cuidan tanto, como tanto egoístamente, que no tienen esos hijos? Y hoy es una injusticia de la parte de los infiltrados en la Iglesia Católica, que no tienen fe católica. Es una injusticia que tienen con los protestantes de decirles que no hay problema, que siguen su culto inventado que no sirve para nada. La sangre de Cristo sí nos derrama a nosotros, pero en el sacrificio de la cruz y no de otro modo. Cuidado, es algo importante saber esto. La misa. Por eso yo les aconsejo, todos tengan ese libro, Explicación a la Santa Misa, del Padre Martín de Cochem, y también otro librito más corto, también muy hermoso, el tesoro escondido en la misa, del Padre de San Leonardo, de Puerto Mauricio, etc. Que Dios los bendiga.